Jesús le dijo a la última de las iglesias del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, Él le declaró: quiero que definas tu fe. Deja ese doble ánimo, deja de ser inconstante. Quiero que hoy tomes una decisión: o formas parte de mi iglesia o formas parte del mundo. ¿Vas a seguir a Dios o a Satanás? La iglesia de la Odisea representa a esa iglesia moderna que ha permitido que el mundo la gobierna, que el mundo la defina. Hoy realmente tenemos que nosotros recordar aquellas palabras que dijera el profeta Elías en el monte Carmelo: si Jehová es Dios, síganle y sírvanle, pero si Baal es Dios, búsquenlo a él. Por lo tanto, hoy quiero invitarte para que escuches este mensaje, porque realmente es una necesidad que la iglesia hoy tiene que definir su fe. Soy Oscar Embus. Quiero invitarte para que te suscribas a este canal, que le des me gusta y que lo compartas, porque hoy vamos a conocer todo sobre la iglesia mundana, la iglesia que dejó a Jesús, la iglesia tibia. El contexto histórico de la iglesia de la Odisea es el siguiente: pues justamente esta iglesia estaba ubicada en el país donde hoy en día es el país de Turquía, y en esta ciudad que se llama el Kihişehir. La Odisea significa el juicio del pueblo. Era una ciudad muy rica, una ciudad próspera. De hecho, se la conocía como el Banco de Asia Menor. Habían muchos prestamistas, había mucho dinero en aquel mundo antiguo, allí en la Odisea, y se producía la mejor lana. Por lo tanto, también había una floreciente industria con respecto a la lana. Y de manera particular había una escuela de medicina muy famosa, y el adelanto que tenían en aquel tiempo era todo lo que tenía que ver con los colirios sanadores para la parte de la visión. Entonces, esta era una iglesia que particularmente tenía una muy buena reputación, o estaba muy bien relacionada con el Imperio Romano. Los romanos, por cuanto esta era una iglesia de ricos, si puedo decirlo, una iglesia de ricos, no los perseguían a ellos. Era una iglesia aceptada por los romanos y les permitían a ellos tener libertad, digámoslo así. Por lo tanto, esta iglesia era una iglesia que no era perseguida, era una iglesia que tenía una muy buena relación con el gobierno. La ciudad no tenía fuentes de aguas, no habían fuentes de agua. Por lo tanto, el agua que llegaba a la ciudad de la Odisea llegaba a través de los acueductos romanos y venía desde largas distancias. Por lo tanto, como tenía que pasar largas distancias, esta agua que pasaba por estos ductos se calentaba en el sol del día, y esta agua llegaba a la ciudad tibia. Por eso era que cuando las personas llegaban, esta agua tenían que ponerla, digámoslo así, como a reposar para que baje su temperatura, porque cuando la tomaban así tibia provocaba náuseas. Ahora, el Señor Jesucristo primera instancia les envía un saludo. Aquí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesús aquí se describe como el amén. Esto quiere decir el que no cambia, el que cuando promete algo lo cumple, el que ha establecido sus promesas y sus promesas son vigentes, el que es veraz, el amén. Jesús está diciendo: he prometido, lo he cumplido, voy a volver por mi iglesia y voy a cumplirlo. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 le dice el Señor: yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, escucha esto, te vomitaré de mi boca. Esto es impresionante. Jesús dice: yo siento que yo siento, puedo ver, definitivamente veo que tú eres tibia, iglesia. Era una iglesia tibia. El Señor le exhorta fuertemente, le dice: sabes, tú no estás en nada conmigo. Quiero que te definas, ubícate, o estás conmigo o estás con el diablo, o eres mía o estás con el mundo. Recuerda esto, y Jesús hace referencia a vomitarla de la boca, porque así como, mira, es que es algo especial. El Señor Jesucristo, a lo largo de las iglesias nos podemos dar cuenta que Él toma elementos propios de la ciudad. En esta ciudad no tenían una fuente fresca de agua, sino que digamos como que importaban el agua, la traían desde lejos por estos acueductos romanos que quedaban expuestos, digamos, al medio ambiente, y el sol calentaba esta agua, y esta agua llegaba tibia a las casas, la cual tomar un agua tibia provocaba la náusea, y además que tenían elementos minerales. Por lo tanto, entonces el Señor le dice: mira, así como esa agua que llega a tu casa que produce náuseas, esa agua tibia a mí no me gusta. No quiero que seas un cristiano tibio, no quiero que seas un cristiano que estás a veces con la iglesia y a veces en el mundo, que a veces estás con Dios, a veces estás con Satanás, a veces tienes fe, a veces estás en incredulidad. Por lo tanto, esa inconstancia no le gusta a Jesús. O eres tibio o estás caliente. Por lo tanto, hoy quiero vamos a ilustrar esto con lo siguiente, con una rana, con un anfibio. Los anfibios son estos animales que pueden tienen la capacidad, digámoslo así, de adaptarse a diferentes estilos de vida o a diferentes medioambientes. Ahora voy a hacer una comparación como este cristiano anfibio. La rana, esta palabra, este término anfibio viene o quiere decir dos vidas. Quiere decir dos vidas. Tiene la capacidad, te repito, de adaptarse a dos estilos de vida. Puede estar o en el agua y puede estar también en la tierra. Se adapta según las condiciones que le rodean. Ahora, estas ranas, cuando viene el invierno y los ríos crecen muchísimo y es muy fuerte, entonces va a vivir en la tierra. ¿Por qué? Porque las crecientes pueden acabar con su vida. También hoy nosotros encontramos que a veces la persona quiere seguir al Señor, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, entonces baja su fe y mejor me voy al mundo. De la misma manera como las ranas también, cuando está muy fuerte el calor, cuando es muy fuerte el verano, pues entonces dice: no, yo me voy a vivir al agua para bajar mi temperatura. Entonces se puede tener dos medio ambientes. De la misma manera puede estar sucediendo hoy en día en la iglesia. Muchos cristianos arrancan con ganas y dicen: voy a entregarle mi vida a Jesús, voy a estar para las que sea con Dios y voy a seguir adelante, lo que venga, lo que hay que hacer. Pero va a venir el sol de la prueba, va a venir las dificultades. Entonces, cuando vienen las pruebas, sencillamente cambia de medio ambiente y se va para el mundo, una temporada para el mundo. Pero cuando allá en el mundo le pagan mal, cuando allá las cosas no funcionan, cuando lo tratan de la peor manera, entonces vuelvo a la iglesia porque sé que ahí siempre estará esperándome Jesús, y eso es así. Pero viene un momento donde Jesús, Él define y Él dice, y Él nos reta y nos desafía, dice: bueno, ¿con quién quieres estar? ¿O quieres estar con el mundo o quieres estar conmigo? ¿Sabe? Él le dijo: bueno, yo necesito que si vas a estar frío,
¿Quiénes son los fríos? Fríos son los que no quieren nada con Dios. Fríos son los ateos, los que dicen yo no necesito de Dios, a Dios lo puede buscar después, yo no necesito nada. Esos son los fríos. Y los calientes, ¿quiénes son? Calientes hace referencia a aquellos que están avivados por el fuego de Dios, que tienen una vida espiritual activa, que están orando, que están leyendo la Biblia, que se están congregando. Pero los tibios, te está hablando de estos tres grupos: los fríos, los que no quieren nada; los calientes, los que tienen una relación con Dios; pero los tibios son los que están a veces en la iglesia, pero a veces están en el mundo. Un viernes voy a congregarme, pero otro viernes me voy a la discoteca, me voy al bar. Entonces, por lo tanto, cuando viene ese sol de la prueba, esa dificultad, pues dejan de creer. Tremendo esto. Pero cuando allá también les va mal, cuando los tratan mal, vuelven a la iglesia. Eso no puede seguir haciendo. Si nosotros estamos en eso, definitivamente tenemos que tomar una decisión: o es con Jesús o es en contra de Él. Así lo declarara en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21 el profeta Elías. Quiero leerte este pasaje. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. La pregunta hoy es la siguiente: ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Estás con Dios o estás con el enemigo? Me gustaría que escribas en los comentarios: mi vida le pertenece a Jesús. Toma esa decisión. El profeta Elías, esa pregunta que hiciera el profeta Elías ahí en los días del Monte Carmelo, cuando estaba con los profetas de Baal, y él dijo: bueno, si Jehová es Dios, sigamos a Dios; si Baal es Dios, síganlo a él. Tremendo esto, que esta respuesta la tenemos que hoy tú y yo tenemos que definirnos: si estamos con Jesús o estamos en contra de Él. El Señor lo dijo claramente ahí en Santiago, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Uno no puede recibir nada de Dios si uno no se define verdaderamente: o estoy con Jesús o estoy con el enemigo. ¿Sabes? En los tibios aman el mundo, les gustan las cosas fáciles, y no es fácil. Jesús le llamó al camino del evangelio la senda estrecha, el camino estrecho. No es fácil, no es fácil, pero sabes, la bendición es muy grande. El Señor lo dijo aquí en Santiago capítulo 4 versículo 4: ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. Pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es: si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Impresionante. Lo que Jesús hoy quiere es compromiso. Hoy lo que Jesús quiere es decisión. No podemos estar entre dos tierras: en el mundo o en la iglesia, con Dios o con el enemigo. Es algo muy importante lo que tenemos que nosotros definirnos. ¿Por qué? Porque Jesús quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Él quiere a su novia y no la quiere compartir con ninguno. Con ninguno, ¿sabes? Definitivamente Jesús quiere una novia, no una prostituta, que esté aquí, que esté allá, con este y con aquel. No, nosotros somos la novia de Jesús, que nos vamos a ir a las bodas del Cordero. Me gustaría que escribas amén y que compartas esta transmisión con alguien, porque estoy seguro que va a ministrar a una persona. Entonces, esta iglesia es una iglesia materialista. Dice el versículo 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo, tremendo, tremendo. Era una iglesia muy próspera, que era tan próspera, me imagino muchos patricios, la clase social alta en esta iglesia, había mucho dinero, por lo tanto digamos, le caía bien al gobierno romano.
no estaba perseguida, tenía una buena reputación social entre los romanos y llegó a ser, como te repito, muy próspera, a tal manera que llegó a tener mucho poder que se olvidó de Dios y cayó en la autosuficiencia. En otras palabras, no necesito a Dios. Tengo dinero, tengo poder, no necesito a Dios. Y qué tremendo esto, porque aquí es donde se manifiesta la ingratitud. Cómo llegamos a Jesús, qué hizo por nosotros y cómo nosotros fácilmente nos olvidamos del Señor. Por eso quiero leerte este texto en Deuteronomio 8:12 que dice: es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene que comer, cuando tiene buena casa y mucho ganado, oro y plata, cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde éramos esclavos. ¿Cómo estábamos antes de conocer a Jesús? ¿Cómo llegaste a Jesús? ¿Cómo llegué a Jesús? Con nuestro corazón quebrantado, con un hogar destruido, atados a un vicio, atados a una enfermedad, esclavos. ¿Cómo llegamos a Jesús? Pero Jesús empezó a hacer una preciosa obra y nos liberó. Por lo tanto, nosotros no podemos olvidarnos de la obra de Jesús. La gratitud es el lenguaje de los humildes, de los que reconocen: yo no hubiese conseguido nada sin mi Jesús. Hoy quiero recordarte que Jesús fue es el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, le debemos todo a nuestro Jesús. Esto, la iglesia de la Odisea decía en su corazón: yo lo tengo todo, no me hace falta nada, ni siquiera tengo la necesidad de orar, porque tengo todo el poder, todo el dinero. Es tan tremendo esto que hasta el mismo Jesús lo sacó de la escena. Así es, lo sacó de la escena. El Señor le dijo claramente: mira, tú dices que eres rica y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Impresionante. No tienes necesidad de nada, ni de Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo. ¿Sabes? Aquí veo algo. Mientras Esmirna era una iglesia pobre, era una iglesia mendiga, una iglesia de personas que no tenían recursos, pero dependían tanto de Dios. Le dijo el Señor a Esmirna: tú eres pobre, pero para mí eres rica. Rica porque dependes de mí. Lo contrario fue la Odisea. Mira el contraste: era una iglesia muy rica, humanamente hablando, materialmente hablando, pero espiritualmente era una iglesia pobre, una iglesia miserable. Jesús, a tal manera que le dice en Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntate. Y le dice aquel versículo famoso, quiero que lo veas aquí, Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tremendo saber que esta era una iglesia que tenía servicios, que tenía su culto, su adoración, en fin, pero en esa iglesia no estaba Dios. ¿Cómo te parece? En esa iglesia no estaba Jesús. Antes le decía: déjame entrar, ábreme la puerta, yo quiero estar allá con ustedes. Pero me sacaron porque ya no tiene necesidad de nada, el dinero es todo en sus vidas. Tremendo esto. Por eso Jesús le dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Impresionante esto que establece el Señor. Hoy las palabras de Jesús son para todos. Él dice: sé celoso y arrepiéntete. Jesús la llama al arrepentimiento porque no quiere que nadie se pierda. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Jesús hoy está llamando a la puerta porque quizás alguno de nosotros nos hemos apartado, o nuestro amor por Jesús ya no es así un amor fuerte, lleno del Espíritu Santo, sino que estamos más bien tibios, una fe relativa.
Estoy llamándote a la puerta, yo estoy llamando, es a la iglesia, esto no es una palabra para el mundo. Habrá alguien que hoy escuche mi voz, abra la puerta y yo voy a entrar a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo, conmigo. Hay algo importante que Jesús le dijo a esta iglesia es, sabes, quiero que cubras tu desnudez. Estás desnudo, hay vergüenza, hay pecado en ti y no se dan cuenta. Por eso tú que produces colirios en esa ciudad, coloca colirio. Coloca colirio en tus ojos para que veas. Tienes una venda y no te das cuenta que el dinero no es nada, que no podemos poner nuestra confianza en el dinero, sino que tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. En Él nosotros esperamos. En Él nosotros esperamos. Por eso hoy la invitación es a volver al Señor, a volver a Él y entregarle nuestra vida a Él y decirle: Señor, si estás tocando la puerta, ven por favor y sálvame de nuevo. Te necesito, no me borres de tu libro, ayúdame, te necesito, quiero estar más cerca de ti. Si te gustó este video, te invito que le des me gusta, que te suscribas y que lo compartas. Estoy seguro que será de bendición para alguien. Dios te bendiga. Nos vemos entonces en el próximo. Bendiciones.